Bienvenidos a un nuevo bloque del mundo que se avecina. En los distintos programas que hemos ido desarrollando durante estos meses, siempre hemos ido analizando desde una visión cristiana cuáles son los retos y los desafíos que tenemos por delante, ¿no? en ese futuro que vamos construyendo día a día y que vamos haciendo presente, ¿no? En clave humana solemos planificar, hacer proyectos, tratar de anticiparnos a los acontecimientos. En definitiva, nos encanta hacer agendas, ¿no? Y estamos saturadísimos de las agendas humanas, ¿no? Desde la nuestra propia, ¿no? La que muchas veces pues, nos atosiga, ¿no? En el día a día, hasta la tan debatida y controvertida Agenda 2030, ¿no? La que aprobó la Asamblea de Naciones Unidas en el 2015, ¿no? Y que proponía pues, a este mundo globalizado una serie de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En este bloque nos gustaría de alguna manera trascender esas agendas humanas, ¿no? Para preguntarnos, bueno, pues, ¿cuál es la agenda de Dios, ¿no? ¿Cuál es la agenda en mayúsculas, verdad? Y aprovechamos además que hemos visto que de aquí a 9, 10 años, ¿no? Pues, tenemos una década preciosa para reflexionar sobre una fecha singular, 2033, ¿no? Ese año celebraremos, si Dios quiere, pues el bimilenario de la redención, ¿no? De la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es tal vez pues, la agenda que nos gustaría ocuparnos y preocuparnos en este programa, ¿no? Es trascender esa agenda humana que hemos comentado y pasar a cuál es el mensaje de esperanza de esta otra agenda de renovación espiritual que se nos pone por delante y cómo ponerla en práctica, ¿no? Y proponer de alguna manera una forma bonita de anunciar el Evangelio, ¿no? Es tiempo de anunciar con fuerza la buena noticia al mundo de que Jesús está vivo, ¿no? Y para desarrollar este bloque tan bonito y tan integral, ¿no? Respecto a los temas que tratamos en el mundo que se avecina, pues tenemos al Padre Félix. Padre Félix López, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Fenomenal, gracias a Dios. Sí. El Padre Félix López Lozano, ¿no? Es licenciado en farmacia, doctor en teología dogmática por la Universidad de la Santa Cruz de Roma y siervo del Hogar de la Madre. Sí. Entonces, Padre, bueno, ¿qué caracteriza el carisma de los siervos del hogar? Pues los siervos del hogar somos la rama sacerdotal de una asociación internacional que es el Hogar de la Madre. Y las características, las misiones propias que marcan nuestro carisma es la defensa de la Eucaristía, la defensa del honor de nuestra Madre, especialmente en el privilegio de su virginidad, y la conquista de los jóvenes para Jesucristo. Entonces, dentro de todo lo que es la espiritualidad que es común a todo el movimiento, a toda la obra del Hogar de la Madre, pues nosotros lo vivimos como sacerdotes, al servicio de la Iglesia y especialmente pues, del hogar. Siempre un carisma es un don de Dios a la Iglesia que siempre nunca puede agotar toda la riqueza del Espíritu Santo, pero que aporta esa parte para bien de toda la Iglesia, ¿no? Y esa es la misión que nosotros tenemos que llevar adelante y a la que tenemos que ser fieles. Bueno, pues con el Padre Félix López vamos a tratar este bloque, ¿no? Que es Agenda, lo hemos titulado así, Agenda 2033, avanzando en el plan de Dios, ¿no? Y en el plan redentor de Dios, ¿no? Y lo hemos organizado en 8 capítulos, ¿no? Sabéis que cada semana desarrollamos uno. El primero lo trataremos hoy, ¿no? Es sobre el misterio de la redención con esa perspectiva de 2000 años después. En el segundo, que lo hemos titulado Cristo, Alfa y Omega de la historia. El tercer capítulo se centrará en la evangelización y la misión universal de la Iglesia en un mundo globalizado. En el cuarto vamos a exponer la importancia de la Eucaristía, ¿no? Como centro sacramental, ¿no? De la vida sacramental del cristiano. Posteriormente hablaremos contigo, Padre, sobre la caridad, la disponibilidad de servicio a los demás. Un sexto capítulo que estará dedicado a María, nuestra Madre, Maestra, y clarificaremos un poco el término de su papel como corredentora.
Posteriormente desarrollaremos qué significa la llamada universal a la santidad. Y bueno, y para finalizar, como siempre lo hacemos en este programa, pues veremos un poco dónde reside la esperanza cristiana imprescindible en este mundo que se avecina, ¿no? Si recuerdas un poco, Padre Félix, ¿no?, ya para empezar este primer capítulo sobre el misterio de la redención, con ese bimilenario que tenemos en perspectivas, ¿no?, año 2033, ¿no? Bueno, hace un tiempo te propuse hablar en este programa, que es precisamente sobre el futuro, ¿no?, y sobre los temas de, bueno, pues algo tan importante como es el misterio de la redención, ¿no?, y cuál es el plan de Dios para el ser humano, ¿no?, a lo largo de toda la historia. Y bueno, y salió la fecha esta del 2033, ¿no? No sé, salió como algo interesante, ¿no? Segundo bimilenario de la Pascua, ¿verdad? Y cuando estábamos comentando esto, pues bueno, en noviembre del 2023 también, ¿no?, salió un libro de la editorial Didáscalos, que es de Eduardo Granados, y que, bueno, aprovecho un poco para decir que en este primer capítulo introductorio pues me ha gustado mucho, ¿no?, tener la lectura de este libro, que se titula precisamente Agenda 2033, Nueva y Eterna, ¿no? Y en el prólogo, que es de Monseñor Munilla, ¿no?, pues nos recuerda que bueno, precisamente la agenda de Dios es Cristo, ¿verdad? Y que además es una agenda que no tiene tiempo y que es eterna, ¿no? ¿Estaríamos de acuerdo que esa agenda de Dios, precisamente la figura de Jesucristo? Pues creo que sí, claro, porque San Pablo nos recuerda la carta a los Efesios, ¿no? Hemos sido elegidos desde antes de la creación del mundo en Cristo para ser santos. En esas palabras de San Pablo está como todo el proyecto de Dios Padre para los hombres, que se realiza precisamente por Cristo, ¿no?, por el misterio de su encarnación, de su redención, su muerte redentora, su resurrección y el don del Espíritu Santo a la Iglesia. Entonces, en Jesucristo es como Dios entra en la historia. La historia humana se hace también historia divina, y Jesucristo es el camino que Dios Padre nos ha trazado para ir hacia Él, ¿no?, para poder entrar en su vida divina, para poder entrar en el misterio de la Trinidad. Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también en el bautismo del Señor, que hemos celebrado hace poco, pues el Padre nos llamaba la atención, nos dirige hacia su Hijo. Este es mi Hijo, en quien me complazco. En la transfiguración, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Es como Dios Padre nos centra la atención en Jesucristo, pues porque en Él nos ha dicho todo, ¿no? Y Jesucristo se convierte en la revelación del amor del Padre. Me gusta el prólogo de Monseñor Munilla porque de alguna manera nos está lanzando un reto, ¿no?, en estos, él decía 10 años, pero ya hemos pasado a 9, ¿no? Decía, hombre, es una ocasión bonita para recibir las gracias, ¿no?, que supone el contemplar ese misterio de la redención, ¿no? O sea, es una década para aceptar gracias especiales, ¿no?, que de alguna manera sirvan para la renovación espiritual, ¿no?, en nuestro mundo tan necesario, ¿no?, de caminar como pueblo de Dios, ¿no? Juan Pablo II, de alguna manera, se fijó muchísimo ya desde el inicio, ¿no?, de su pontificado en el tema de la redención, ¿verdad, Padre? Sí, de hecho su primera encíclica, Redentor Hominis, pues ya era lo que estoy diciendo, ¿no? Dios Padre, pues aquí era el Papa el que quería centrar la atención de la Iglesia sobre Jesucristo, Redentor del hombre, ¿no? Mirar a Cristo, poner los ojos en esa centralidad de Cristo. Y a lo largo de su pontificado, el Papa fue sacando otra serie de documentos que giran, o que es mirar el misterio de la redención desde otro prisma, ¿no? Por ejemplo, Redentoris Mater, la madre del Redentor, Redentoris Missio, la misión del Redentor, Redentoris Custos, la figura de San José. Pero es como Jesús, el Redentor, es el centro, y el Papa iba mostrando la relación con ese misterio, bueno, con él, ¿no?, porque él, su persona, es el misterio que los otros personajes en la historia de la salvación han ido teniendo. Pero
Sí, sí, además San Juan Pablo II, claro, tuvo la oportunidad de cambiar de milenio, ¿no? O sea, Sí. estuvo al final del milenio anterior, que además celebró, ¿verdad?, el jubileo del bimilenario de la Encarnación, ¿no? Después hablaremos un poco de ese alfa y omega, de ese inicio en Cristo, ¿no? Pero de alguna manera también, ¿verdad?, tiene algún documento donde instaba a la Iglesia y a los fieles pues a abrirnos a Jesucristo, a no tener miedo, en esos documentos del tercer milenio, ¿no?, que es en el que estamos, ¿verdad? Habla, pues, como San Pablo señala, ¿no?, llegar la plenitud de los tiempos. O sea, que de muchas maneras, también dice la carta a los Hebreos, habló Dios por medio de los profetas a nuestros padres, ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. Y San Pablo habla de esa plenitud de los tiempos. O sea que en Jesucristo esa comunión de Dios con el hombre ha llegado a su plenitud. El momento central de la historia que la ha dividido en dos, que ha creado un antes y un después, es el acontecimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios que se hace hombre, que asume la condición humana y que quiere hacernos partícipes en su vida divina. Por eso entonces es tan importante la contemplación de Cristo, ¿no? Del Exactamente, propio Cristo, ¿no? sí, sí. También en otros documentos que veremos, como Nuevo Milenio Ineunte de Papa Juan Pablo II, también lo que él proponía a toda la Iglesia es contemplar el rostro de Cristo. Porque es verdad que en el mundo tan ajetreado que vivimos y con tantas imágenes, pues el hombre se dispersa. Incluso los mismos católicos se vive tantas veces como volcados hacia afuera, olvidados en medio de todo este jaleo y de todas las imágenes, las voces, se puede olvidar o se puede quedar como arrinconada o pasar desapercibida lo que debe ser el centro, ¿no? Jesucristo, su palabra, su muerte redentora, su resurrección y sobre todo el amor de Dios Padre por cada hombre que se nos manifiesta en Jesucristo. Esto también volveremos sobre ello para contemplarlo, pero este es el centro, es decir, en Jesucristo Dios me está diciendo que su amor por mí es real, concreto, verdadero, misericordioso, y que ese amor personal que Dios me tiene a mí, como decía San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí, pues pide por mi parte una respuesta, ¿no? Dios me interpela en Jesucristo, es una palabra, la palabra con mayúscula, que me interpela, que me dirige una llamada, un ofrecimiento de amor que pide una respuesta. Por eso tan importante es esa idea de trascender nuestras agendas, ¿no?, que comentábamos antes, ¿no? Bueno, que está bien, ¿no? Tenemos que preocuparnos por la construcción del presente y del futuro y por lo tanto es lógico, ¿no? Hay que planificar, hay que agendar, ¿no? Pero ¿crees que estamos un poco despistados, ¿no?, como sociedad, incluso como creyentes, ¿no?, en atender a la agenda precisamente que tiene para nosotros el Creador? Sí, y como digo, que nos absorba de tal manera lo concreto y lo efímero y lo urgente, pues que nos olvidemos de lo eterno. Es verdad que se da y se tiene que dar ese encuentro con Dios también en el tiempo y en lo ordinario y en la vida de cada día, pero es verdad que con mucha facilidad se pierde de vista esa visión de fe, se desvincula, se vive una vida puramente horizontal, sin una dimensión trascendente, sin una unión con Dios, sin un descubrir que incluso las realidades concretas, la familia, el trabajo, por supuesto la vida de unión con Dios, la fe, todo esto nos lleva o nos tiene que llevar a una unión concreta, directa, personal con Dios, ¿no? Y muchas veces todo el ruido, el jaleo, el ser absorbidos por esa urgencia de lo cotidiano, como digo, nos hace olvidar lo eterno, lo definitivo, lo que no pasa, lo que es la vocación más importante del hombre, ¿no? Que nos dice el concilio que el hombre ha sido llamado a la unión con Dios, esa es la vocación más grande y más alta del hombre. Entonces uno puede perderse en medio de una vocación profesional y pensar en ser un gran ingeniero, un gran médico, y olvidarse que su vocación más alta es la de ser hijo de Dios. Claro, lo que pasa es que esta Agenda 2033
ya ha sucedido en la plenitud, ¿no? Porque claro, de alguna manera la agenda del resucitado pues sucedió y sucede hoy y sucede en cada instante, ¿verdad? Es verdad que el Señor ha vencido, ¿no? Y es nuestra esperanza, como veremos también, pero esa llamada de amor se ofrece a cada hombre. O sea que es cierto que Dios se dirige a hombres concretos en cada momento de la historia. Dios me habla a mí, Dios habla a cada hombre, y ciertamente ese diálogo pide una respuesta, ¿no? Dios no ha hecho todo lo que estaba en su mano, pero espera una respuesta de amor de nuestra parte. No, el hombre no es alguien inactivo, sino que tiene que acoger, tiene que colaborar con la gracia de Dios, tiene que dar su sí, ¿no? Dejarse amar, dejarse perdonar por Dios, y esta es la parte donde es necesaria la conversión continua, es necesaria esa revitalización, ese tomar conciencia de la grandeza del don que hemos recibido. Lo que hace poquito que hemos celebrado la Navidad, pues las lecturas de San León Magno, ¿no? Cristiano, reconoce tu dignidad, y es algo que el hombre pues olvida con mucha facilidad, ¿no? Nuestra dignidad viene de esa grandeza de ser hijos de Dios, de participar en la vida divina. Claro, y en esa idea de que esa agenda ya está sucediendo ahora, ¿no? Es que es una alianza nueva, pero también eterna, ¿verdad? Y que también está pues en cada sagrario, en cada corazón, ¿no? Que se abre al torrente de la gracia, ¿no? Hay que apropiarse entonces de esa agenda de Dios, tenemos que hacerla nuestra, ¿no? Claro que sí, sí. Esto que tú dices, dice San Pablo también, ¿no? Dios en Cristo nos ha dado un sí y un amén, ¿no? Es algo que vale para siempre, pero que no se realiza plenamente sin la aceptación del hombre. O sea, que el Señor nos invita, nos llama, pero cada hombre tiene que acoger. Por eso la grandeza de este evento que celebraremos en el año 2033 ciertamente pide una preparación, una toma de conciencia, un descubrir realmente como el centro de la historia a Jesucristo y lo que esa muerte redentora supone para mí, ¿no? Como descubrir a Jesucristo que me habla a mí, Jesucristo que ha muerto por mí, Jesucristo que ha derramado su sangre por mí, y también, como veremos, que me llama a comunicar, a ser también mensajero, a ser misionero, para que ese mensaje de amor de Dios llegue a todos los hombres. Claro, pero en ese misterio de la redención no solo se nos revela cómo es Cristo, ¿no? Sino también la grandeza de nuestro propio ser, ¿no? Como ser humanos, ¿verdad? Sí, exactamente. Es como que Dios manifiesta la plenitud del hombre, ¿no? San Juan Pablo II, y bueno, citando al Concilio Vaticano II, habla de todo esto, cómo Cristo revela el hombre al mismo hombre. O sea, para que yo pueda llegar a ser hombre, me tengo que contemplar en el misterio de Cristo. Esas palabras de Pilato son muy fuertes, ¿verdad? Ecce homo, ahí está el hombre, y lo que está mostrando es a Jesucristo sufriente, Jesucristo flagelado, coronado de espinas, y cuando he ahí al hombre, como, claro, en esa contemplación es donde uno puede descubrir qué es el hombre, pues el que ha amado y el que ha entregado su vida por amor. Es como la plenitud del hombre que se nos manifiesta en Cristo. O sea, podríamos decir que nos redescubrimos como unas criaturas nuevas, ¿no? O sea, renacidos, pues que estamos hechos a imagen de Dios, ¿verdad? Uh-huh. En ese momento del parteaguas que comentabas, que es el momento de la redención, ¿no? Uh-huh. Pasión, muerte y resurrección de Cristo, nos convertimos en criaturas nuevas. A través del bautismo entramos en ese misterio, ¿no? Nos dice San Pablo, somos como sumergidos en la muerte de Cristo y renacemos como criaturas nuevas. Y también veremos cómo ese nuevo ser, ese nuevo nacimiento, que se le dice Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, está hablando del bautismo. Y ese nuevo nacimiento que nos confiere un nuevo ser, una nueva dignidad, pues pide de nosotros una manera nueva de vivir, ¿no? Y como el hombre renovado en Cristo está llamado también a renovar pues, la sociedad, la familia,
el trabajo, porque se convierte en una fuente de renovación alrededor. Y por tanto también en esa redención, a través de Cristo, todo el cosmos de alguna manera renace. También esa idea de nuevo cielo y tierra nueva, todo va a confluir en Jesucristo, ¿no? Está también en el concepto de redención. La redención provocó también esto. Sí, en cuanto que dice también San Pablo, ¿no? Todo fue creado en Él y para Él, o sea que hay una creación en Cristo, todo fue creado a través del logos, de la palabra, y todo fue como recreado por Cristo, pues porque a través del pecado original, no solo el hombre, sino la creación entera, como sufrió, y nos dice San Pablo como ella, toda la creación aguarda expectante el ser redimida. Entonces en Cristo esa renovación se ha realizado, ¿no? En Cristo Él asume en sí mismo pues todo el universo para llevarlo hacia Dios. ¿Y la cruz? Porque claro, casi si hablamos de redención, en términos así como un poco de marketing, el logo sería, el logotipo, ¿no? Sería la cruz, ¿verdad? Que es además como un signo de sumar, ¿no? Con la cruz todo suma. Sí, la cruz es, ¿cómo decirlo?, el gran escándalo. Bueno, San Pablo habla muy claramente de ello, ¿no? La carta a los Corintios dice que es escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para los elegidos, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. La cruz es ¿cómo decirlo?, el signo que Dios utiliza para romper los criterios del hombre. Nunca el hombre hubiera elegido la cruz para realizar el misterio de la redención, ¿no? Por eso es también como una locura, esa locura de Dios, esa sabiduría de Dios de la que habla San Pablo, más alta que la de los hombres, donde a través de la humillación suprema de su propio Hijo, donde Dios se humilla hasta asumir no solo la condición humana, sino todos los pecados de todos los hombres, y a través de esa locura pues realiza esa transformación maravillosa, ¿no? de romper, como dice San Pablo, el protocolo que nos condenaba, ¿no? De cargar sobre sí los pecados del mundo como cordero inocente y devolvernos en Él y en su cuerpo resucitado pues la vida divina, y realizar esa transformación, esa liberación del pecado y de la muerte, y transformar con Él el universo entero. En ese paralelismo que estamos realizando en esta introducción, ¿no?, del bloque entre las agendas humanas, ¿no?, la famosa agenda y controvertida Agenda 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible, y en cambio en esa idea de Agenda 2033 de redención, ¿no?, podríamos hablar casi del amor que nos sostiene, ¿no?, del único objetivo de Dios es sostener a sus criaturas, ¿no?, Sí. al hombre y a la creación, ¿verdad? No somos solo sostenibles, sino que estamos sostenidos por Dios, ¿no? Sí, primero sostenidos en el ser, ¿no? Si no, Dios no nos sostuviera en el ser, caeríamos, en el somos, nos movemos y existimos, dice también San Pablo, ¿verdad? Nos sostiene en el ser, y después pues también sostiene, podemos decir, la pesadez de nuestra existencia se sostiene en la esperanza que nos da la vida divina, y la esperanza de unirnos con Jesucristo para siempre al final de nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, ese objetivo de conocer y contemplar más a Cristo, de contemplar más el misterio de la cruz, de la redención, sería como el mejor objetivo para caminar, ¿no?, para peregrinar como pueblo de Dios, ¿no?, hacia esa efeméride. No sé, la Iglesia de vez en cuando nos pone ante nosotros, pues eso, ¿no?, un año jubilar, un año santo, una efeméride importante, y parece como que la que pueda acontecer, ¿no?, en el 2033, pues es fundamental, ¿no? Es Como fundamental. tocar la campana, ¿no?, para llamar la atención sobre cuando estamos despistados y estamos, como estamos diciendo, perdidos en mil cosas, y nos olvidamos de lo esencial, ¿no?, de lo fundamental, incluso del sentido más profundo de la vida humana, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo? ¿No? ¿Hacia dónde voy? Entonces, en ese correr del tiempo, de la historia, muchas veces el hombre se sumerge en la inmediatez
y se olvida de lo eterno, se olvida del porqué, se olvida de su propio ser, de su propio destino, ¿no? Que es Dios, en definitiva. Casi nos queda medio minuto, pero con esta frase de nuestro destino, nuestro futuro está precisamente en Dios, ¿no? Y cómo Dios tiene en ese plan, ¿no? Pues unas etapas muy interesantes que podríamos, si te parece, pues comentar la próxima semana, ¿no? Que es, bueno, el misterio de la encarnación, ¿no? Porque en ese alfa, ¿no? Jesucristo, alfa y omega, se encarna, ¿no? en un cuerpo humano, ¿no? Y el de la redención y el final, ¿no? Un poco como el omega, el recapitular todas las cosas en Cristo, ¿no? Si te parece, pues la semana que viene podríamos seguir con el tema, pues Jesucristo, el alfa y el omega de la historia. ¿No? Pues me parece fenomenal. Muchas gracias. Mucho gusto.